Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están los santos? ¿Y los no tan santos también están bien? Ay, qué bendición, hermanos. ¿Saben que mi hermano Humberto sigue batallando con su cuerpo, hermanos? Su garganta no le ayuda mucho, entonces ya tiene un par de semanas que no ha podido estar con nosotros, pero las oraciones de ustedes son importantes, hermanos, a que mi hermano Humberto pueda recuperarse pronto y pueda retomar también la escuela bíblica. Hemos tenido que sustituirlo, ayudarle, pero confiamos en el Señor de que se va a recuperar. Hacemos oración, hermanos, en esta mañana y luego vamos a los 20 en la palabra, ¿sí? Señor y Padre, te damos gracias, Dios. Bueno y maravilloso eres tú, Padre. Gracias en este hermoso día que nos has obsequiado, regalado tu gracia, Señor, la salud, el bienestar, y de pie estamos ante tu presencia, Señor. Oh Dios, gracias, Señor, gracias por ese privilegio tan grande. Y no solamente, Señor, el poder mirar un día nuevo, la luz del día, Señor, en tus bendiciones, pero ahora el privilegio de venir a tu casa y escuchar tu palabra y oír las enseñanzas, oh Dios. Y también, Padre del cielo, tener un tiempo para adorarte y bendecirte y exaltarte, Señor. Gracias te damos, Dios. Bendiga su palabra en los corazones y en las vidas de cada uno de mis hermanos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, gracias te damos. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, santos, por favor. Y acompáñenme en las escrituras en Juan capítulo 15, versículo 4 al 8, por favor, ¿sí? Juan capítulo 15, versículo 4 al 8. Ahí sentaditos, así que hoy me toca darles la enseñanza temprano. Tenemos un invitado y hoy no les predico yo, hoy van a descansar de su pastor. Pero como siempre tengo ganas de darles coscorrones, pues me tocó tomar la parte del hermano Humberto. ¿Ya lo tienen, santos? Juan capítulo 15, versículo 4 en adelante. Permaneced en mí. Así dice la escritura, ¿verdad que sí? Cristo hablando. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Versículo 5, por favor, hermanos. Yo soy la vid, verdad, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7, amados. Si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en vosotros, esta escritura les gusta a muchos, ¿verdad que sí? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Otra vez, la última parte, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Quiero recordarles, hermanos, que las enseñanzas que la iglesia expone, trae, abre, llevan la idea de discipular, llevan el trabajo de discipular a toda persona que ha creído en Cristo Jesús.
Estamos en tiempos en que la gente se ha vuelto muy apática a la palabra del Señor, a la enseñanza, a la instrucción, y hemos encerrado en nuestro cristianismo mucho en lo que es, hermanos, lo emocional, lo sentimental, lo que conlleva, hermanos, las emociones. Y es por ello, hermanos, que a falta de enseñanza fuerte, sólida, hemos llegado a un punto donde ya hay muy pocos discípulos. Y yo quiero recordarle que usted está aquí precisamente por eso temprano, para ser discipulado. Cuando mi hermano Humberto comenzó a trabajar con nosotros ya hace 12, 13 años atrás, yo le dije: hermano, por favor, concéntrese en el discipulado. Y lo ha hecho muy bien, mi hermano. Enseñanza que le dé carácter al creyente, que lo haga un discípulo. Fíjese bien que, por ejemplo, en la Biblia, hermanos, a los que han creído en Cristo se les ha llamado de diferentes formas. Se les llama hermanos. Pablo usó mucho la palabra santos, a los santos. También la escritura les llama fieles. Obviamente la escritura les llama creyentes. Pero, hermanos, antes de estos pronombres, a los que creían y seguían a Cristo se les llamó discípulos. La palabra discípulo, aunque aparece tal vez una vez y no explica eso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento al discípulo se le reconocía porque era un personaje que era un aprendiz o un alumno que se convertía en un seguidor. Entonces los rabinos de aquel tiempo, dentro de lo que es el judaísmo, ellos tomaban personas y los discipulaban. Por ejemplo, Saulo de Tarso fue discipulado por Gamaliel. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ahora, Cristo nunca aceptó o nunca se adjudicó el nombre de rabino, pero se le reconocía en la cultura, en la sociedad, como rabino porque él enseñaba y su enseñanza era poderosa, era asombrosa. Los que lo oían, hermanos, se asombraban tanto y decían: este nos enseña no como nos enseñan los fariseos, los escribas, sino de una manera muy sobresaliente. Por lo tanto, sí, él aceptaba la palabra rabí, que significa maestro. De ahí, hermanos, se reconocieron aquellas personas que le seguían a él como discípulos. Y de ahí se establece una doctrina para nosotros, para usted y para mí, a nuestro tiempo, que los que servimos y seguimos a Cristo somos discípulos. Ya no le gustó. Discípulo. El discípulo es el que sigue a Cristo, el que aprende de Cristo, el que se sienta a los pies de Cristo para escuchar sus enseñanzas. El discípulo es aquella persona, hermanos, que forja su carácter a similitud de su maestro. Sed como Cristos, vivir como Cristo. Ahora, hay dos, hermanos, dos cositas importantes en el discipulado, que son las que enfatiza la Biblia. Dos. La primera es negación y la segunda es permanencia. Si la escritura que acabamos de leer, el Señor Jesús repitió una y varias veces: permanecer en mí, el que permanece. Ahora, una persona cuando no es discipulada correctamente es inconstante, no se establece. Entonces, amados de Dios, quiero que entendamos la importancia de ser discípulos, pero para ello
veamos estas dos cositas que nos enseña la Escritura. Primeramente, la negación. Tal vez el problema de por qué no hay un buen discipulado es porque los que se convierten no se les enseña a negarse a sí mismos. Antes bien, hemos entrado en unos tiempos donde el cristianismo está, hermanos, enseñando que todo tiene que ver, todo el cristianismo tiene que ver con tu necesidad personal, tu salud, tu prosperidad, tu bendición, tu forma de vivir. Y la realidad es que cuando lee la doctrina de Cristo, las palabras de Él, siempre enseñó que tenemos que morir con Él, que hay que negarnos a nosotros mismos y hay que servir a los demás y no ser servidos. Entonces esto de la negación es algo que no se mastica bien, no se puede digerir entre un cristianismo moderno como el que estamos viviendo, hermanos. Por ello es que tenemos que volver a la Escritura. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27, por favor. Negación. Dos cosas principales que lleva el discipulado. Primera, negación. La segunda, permanencia. Pero hablemos de la negación. Miren lo que dice Lucas 14, 25. ¿Ya lo tienen, amados? Grandes multitudes iban con él. Ahora, deténgase aquí. Cada vez que una multitud seguía a Cristo, Cristo hacía una demarcación, ponía una línea. En otra ocasión les dijo: me siguen porque les doy de comer. Porque no todos los que dicen ser son. Muchos le siguen emocionalmente, o por prosperidad, o por beneficio propio. Entonces aquí el Señor está viendo una gran multitud que iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, otra vez, si alguno viene ¿a dónde, hermanos? A él, a Cristo, a su persona. El que permanece, ¿qué? En mí, dijo el Señor. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, están injertados en mí. Bueno, aquí está diciendo: el que viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida. Y entienda esto, no malinterprete, no descontextualice, hermanos. No está hablando, hermanos, de un abandono a los padres. No está hablando, hermano, de un desprecio a los padres. Está hablando que Dios es prioridad. Pero a veces, por seguir una tradición heredada de los padres, no aceptamos el discipulado de Cristo. ¿Me están escuchando? Ahí es donde entra esta palabra, donde se dice: hey, el que no aborrece padre y madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, dice la Escritura, no puede ser mi prioridad. Prioridad. Y escuche esto, hermanos. Pero estamos viviendo tiempos donde cristianismo, servicio a Dios, amor a Dios, compromiso, trabajo por la obra, salvación, siempre están en segundos términos, porque hay otras prioridades. Díganle amén a esto. Está bien, no lo diga pues. Prioridad. Entonces el 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pero ¿a quién le gusta la cruz, pues? ¿Qué simboliza la cruz? ¿Qué significa la cruz? La cruz significa muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo para la gloria de Dios. ¿Les cae el 20, santos? Entonces, discipulado, hermano. El discípulo se niega a sí mismo. El discípulo abandona sus deseos, abandona su propia visión, abandona sus sueños por adoptar los sueños de su maestro, la voluntad de su maestro, el servicio de su maestro.
Necesitamos devolverle el carácter a la iglesia, hermano. Devolverle, hermano, la posición, la identidad. Somos discípulos de Cristo. Nos negamos a nosotros mismos. Tomamos la cruz y en pos de Cristo caminamos con Él, hermano. Porque no somos de este mundo, somos del reino de los cielos. No busques tu propio bienestar, no busques tu propia salud. Son bendiciones que Dios te va a dar, porque estas bendiciones seguirán a los que creen. ¿Me están siguiendo? Prioriza el reino de los cielos, prioriza la salvación de las almas, prioriza tu adoración, tu comunión con Dios, porque eso es un discípulo. Negación. Pero la siguiente es permanencia. Las dos prioridades, las dos esencias del discipulado: negación y permanencia. La permanencia usted la puede encontrar en Juan 8:31 al 32. ¿Siguen aquí todavía? Ok, va. Juan capítulo 8, versículo 31. ¿Ya lo tienen, amados? Ustedes son muy ágiles, ¿verdad? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Con quién habló? Con los que ya creyeron. No los que andan ahí, pues, ¿cómo va? Pues, ay, más o menos, hermano. No. Estos ya están comprometidos. Entonces, ahora les dice: si vosotros permanecieres, discúlpeme, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque no se trata de adoptar momentáneamente o emocionalmente quedarse en una idea, hermanos. Pero la palabra es poderosa, la palabra es transformadora, la palabra es un elemento, una expresión de Dios que trae sabiduría, conocimiento. Todas estas cosas que son que encierra la palabra del Señor producen un crecimiento espiritual, una fuerza, un vigor espiritual. Te alimentas del pan de vida que es la palabra del Señor, hermano. Comes. Mucha gente no entendió a Cristo cuando dijo: el que come de mí, el que come mi cuerpo. Poca gente entiende. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra de Dios, la palabra creadora, ahora encarnada en Cristo Jesús, hermano. El que permaneciera en mi palabra, lo que yo les digo, lo que les enseño. ¿Quiénes son los que aprenden? Los discípulos. ¿Quiénes oyen? Los discípulos. Entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, porque la verdad es revelada por su palabra, y esa verdad nos va a hacer ¿qué? Siempre nos gusta esa escritura, pero pocas veces leemos el contexto, Entonces, ponga estas dos cosas en su corazón. Si usted es un discípulo, las dos máximas del discipulado son, hermanos, negación y permanencia. Y esta de la negación es que dice: tome su cruz todos los días y sígame diariamente. Esa es la permanencia. Y la negación es, hermano, que también todos los días esa misma cruz nos hace vivir crucificados, hermano, crucificando nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros propios sueños, para adoptar la voluntad y los propósitos de Dios para nuestra vida. Eso es un discípulo. Ahora, ¿cuánto valor tiene un discípulo? ¿Cuánto valor tiene un discípulo? Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Un discípulo vale por 1000 creyentes, hermano. Una iglesia prefiere tener 5 discípulos que 100 creyentes. Porque esos 5 discípulos van a ser
lo que no hacen esos 100 creyentes. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque Dios no nos llamó a ser creyentes. Creyente hasta el borrachito que va saliendo de la cantina. Usted es cristiano y ¿qué cree que soy perro? Dice. Creyente cualquiera es. Discípulo. Discípulo. Dijo entonces Jesús a los judíos, discúlpeme, estoy en, le di Juan 8:31, ¿verdad? Discúlpeme. Es Mateo 10:40 al 42. ¿Me perdonan? Sí, me perdonan. Los discípulos saben perdonar, ¿eh? Órale pues. Mateo 10:40, ¿ya lo tienen? Dice la escritura en Mateo 10:40, el que a vosotros recibe. Ahora, ¿con quién está hablando? Con los discípulos. A mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Escuche esto. Usted representa a Cristo, Cristo representa al Padre. El Padre se revela en Cristo. Cristo reveló el Padre a nosotros. Esa es la cadena jerárquica espiritual. ¿Me están oyendo, hermanos? Entonces, si alguien te recibe, está recibiendo al Padre a través de Cristo Jesús. Lea bien ahí, versículo 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es que, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Escuche esto. Lo peor que una comunidad puede hacer es, hermanos, negar a Cristo Jesús. Que una casa puede hacer, que una familia, que un padre de familia puede hacer. Nazaret fue una ciudad porque miró crecer a Cristo. Y cuando Él se revela y está, hermanos, en la sinagoga, dice la escritura que cuando Él revela su identidad como el Hijo de Dios, como el Salvador, lo sacaron y lo querían tirar en un despeñadero. Él se escabulló y salió porque aún no era su tiempo. Pero Nazaret negó a Cristo Jesús. Tiro, creo que fue Tiro y Sidón, ayúdeme. Otras ciudades que negaron. La ciudad del endemoniado Gadareno. Vete de entre nosotros, no te queremos aquí. Ahora, todo esto, hermanos, trae maldición. Cuando estamos hablando del valor del discípulo, cuando tú vas y llevas la palabra, vas representando al Ser Supremo, al Todopoderoso. ¿Cuántos me están oyendo? Ahora, ahí hay bendición. Ahí hay bendición. Si recibes a uno de estos pequeños, por cuanto es un discípulo, estás recibiendo al Padre. El valor que un discípulo tiene, su representación, su identidad. Y dice la escritura, el que recibe a profeta, bendición de profeta le será compensado. El que recibe a justo, hermano, como a un justo será tratado. Pero el que recibe a un pequeño y se atreve a darle un vaso de agua, no un vaso de agua cualquiera, dice un vaso de agua fría. Ahora piense por un momento, ¿usted cree, hermano, que en aquel tiempo habría refrigeradores? ¿De dónde se saca el agua fría? Entonces, cuando recibes a alguien, mucha gente tenía sus jarrones ahí en su casa que mantenían el agua fresca. Pero mucho mejor era tomarse el tiempo para ir al pozo, sacar agua más fresca y ofrecerla al discípulo. Cuando tú recibes a alguien y no le das su lugar,
Recuerda a quién estás despreciando. Si los niegan a ustedes, me negaron a mí, dice el Señor Jesús. Por eso dice la palabra que algunos de vosotros, sin darse cuenta, hospedarán ángeles. ¿Siguen aquí? Trate bien a los hermanos. Tráteme bien a mí. ¿Aló? Trátense bien entre ustedes. ¿Por qué, hermano? Porque tú no puedes despreciar el que representa. Y si esa persona, más que un creyente, es un discípulo, aleluya, toma tu lugar, hermano, hermana. Eres un embajador del reino de los cielos. Representas al Dios de los cielos. Traes el mensaje de salvación. Eres un discípulo porque te negaste y permaneces en su palabra. ¿Ve por qué es necesario tener discípulos y no tanto creyente? El creyente divaga, hermano. Ahorita es, mañana no es. Ahorita está, mañana no está. No diezma, no ofrenda, no se compromete, hermano. ¿Aló? El discípulo sí. Ahí está, permanece. Se niega a sí mismo. Por eso el valor que tiene en su identidad, en su representación. ¿Siguen aquí todavía? Ya se me fue, hace 5 minutos que debí haber terminado. Pero como yo soy el pastor, díganme. Yo te lo voy a pasar a de aquí, ¿ok? Ya no hay necesidad de que pasen los diacríticos. Santo Dios. Ya asusté al predicador, hermano Honorio, ya. La última, la del estribo y nos vamos. Nos vamos a la alabanza, digo, no se vaya a ir. Mateo 28, 16 al 20. Y usted conoce bien esa escritura, la gran comisión, ¿no? Mateo 28, 16 al 20. Entonces ya hablamos de las máximas del discipulado. Ya hablamos del valor que tiene el discípulo, su trabajo, su calidad, su representación, su identidad. Ahora hablemos, hermano, de la orden de Cristo Jesús. Id. No esperar a que vengan, es que nosotros vamos. 28, 16, ¿ya lo tienen? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17 del capítulo 28 de Mateo. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, ¿qué les dijo? Id. Hay que ir. La iglesia está esperando a que vengan. No, vamos a ellos. No espere a que ellos vengan, usted vaya por ellos. Amén, amados. Id y haced qué. Quiere decir que después que le hablas de Cristo, ahora tu trabajo es discipularlo. Porque tu evangelización se quedó a medias si únicamente lo llevas al pie de la cruz. Porque la orden de Cristo dijo, id y haced qué. O sea, hicimos creyentes, pero no estamos haciendo discípulos. Hay una comisión a medias. Ayúdenme a discipular ustedes que están maduros. Ganen un alma para Cristo. Después que la ganen y la traigan a las clases de bautismo y se bautice y usted esté ahí con él, hermano, péguesele a un lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues ando aquí arrastrando la cobija, me duele todo, ya no puedo. Y entonces usted llega con una palabra de discipulado y le enseña y le instruye. Digan amén. Haced discípulos. Y los discípulos siguen a los rabinos. Entonces desde ahora yo a usted, hermano, lo dedico como rabino. ¿No le emociona? No, ¿verdad? Porque es compromiso, dice. Sí.
Pablo fue bien claro cuando habló a Timoteo y a algunos otros, a los filipenses: síganme a mí como yo sigo a. ¿Qué óvole? Y usted, hermano, ¿qué le va a decir a lo que se ganó para Cristo? Miras cómo me porto yo, así te tienes que portar tú. Digan amén. Aleluya. Así como yo trato a mi esposa, así mira, así miramos, así. Se acaban las emociones. Vamos a cerrar ya. Ya vas a pasar, hija, ya. Ir y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Observe el 20, por favor. ¿Qué dice su Biblia? Enseñándoles. Dijo, haced discípulos, y ahora dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay palabras que nos gustan mucho como esta, hermano, que Dios está con nosotros todos los días, pero lo está con nosotros cuando nosotros estamos en sus propósitos. Pedid todo lo que quisieres, Dios será hecho. Todo, sí, nos encanta ese versículo, pero no leemos el contexto. Discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Emociónenme, hermano. Dígame, pastor, no somos creyentes, somos más que creyentes, somos discípulos de Cristo. Oh, hermano, y eso hace fuerte la iglesia sólida. Una iglesia que, hermano, que permanece, una iglesia que va, hermano, por las almas, que trasciende la cultura, la sociedad, llevando el mensaje de Cristo Jesús. Amén, discípulos. Ya dijeron. ¿Les puedo decir santos también? Amén. ¿Y no tan santos también o no? Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos. Y luego pasas a sí, mija. Estoy bien, les quité 2 minutos de las 9, hermanos. Incline su rostro. Señor y Padre, ayúdanos a cumplir la gran comisión, Dios. Levanta discípulos, oh Señor. Discípulos, Dios, discípulos. Hombres y mujeres, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, comprometidos con tu palabra, servidores, oidores de tu palabra, hacedores de tu palabra, Señor. Oh Dios del cielo, que seamos una iglesia, Señor, que tiene discípulos, no solamente creyentes. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Señor. Bendice con tu poder, bendice con tu gracia, bendice con tu amor, bendice con tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Los dejamos que empiecen ya, hermano.